Una de las preguntas más urgentes y cruciales que enfrentamos hoy como sociedad es la de cómo reducir nuestra huella de carbono, que está marcada por la cantidad de dióxido de carbono o CO2 en nuestra atmósfera. Prácticamente todas las actividades humanas generan CO2. De hecho, respirar también contribuye a ello. Pero el verdadero problema surge cuando superamos la cantidad que nuestro planeta puede reciclar de manera natural. Nuestros maravillosos y resilientes ecosistemas de bosques, océanos, humedales y praderas pueden absorber hasta 23 gigatoneladas de CO2 al año. Pero la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, que es la actividad industrial con mayor emisión de CO2, libera al año 40 gigatoneladas. Esto deja un saldo de 17 gigatoneladas que se acumulan en nuestra atmósfera. Dimensionémoslo. Un gigatón es 20 veces la población mundial. Así que 17 gigatoneladas son como 340 veces toda la humanidad. Pero bueno, tranquilos, no todo son malas noticias. Con la ayuda de la biotecnología, científicos de todo el mundo están creando fábricas microscópicas que pueden absorber CO2 y transformarlo en biocombustibles. Estas pequeñas fábricas de la naturaleza son en realidad microalgas, levaduras y bacterias que con un toque de ingeniería genética, es decir, modificando su código de ADN, estos microorganismos pueden convertir el CO2 en combustibles sostenibles a una mayor velocidad y en mayor cantidad que en sus condiciones naturales. Las algas, por ejemplo, actúan como esponjas que absorben CO2 y lo convierten en ácidos grasos. Estos ácidos grasos, a su vez, pueden ser transformados en biodiesel, un combustible que puede reemplazar al diésel de origen fósil, que es usado en camiones, barcos y tractores. De manera similar, algunas bacterias tienen la capacidad de respirar el CO2 y convertirlo en compuestos como el isoprenol, un precursor del combustible sostenible para la aviación. Esto ofrece una alternativa limpia a la turbocina fósil, que es la que alimenta actualmente los motores de los aviones. Y así, en lugar de sumar más CO2 en nuestros aires, estamos desarrollando soluciones innovadoras para reducirlo. Estas tecnologías no solo son emocionantes, sino que también apoyan varios objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, como el de energía asequible y no contaminante y acción por el clima. Así como de manera transversal puede impactar los objetivos de vida submarina y vida de ecosistemas terrestres, por su gran impacto en el bienestar y conservación de los mismos. Lo sé, es fácil ver los beneficios. Los biocombustibles reducen las emisiones de CO2, utilizan recursos renovables y minimizan el impacto ambiental, pero aún enfrentamos desafíos importantes como su escalabilidad y costo. Se necesita asegurar que los procesos sean eficientes y económicamente viables a gran escala. Los costos de producción actual pueden superar la de los combustibles fósiles tradicionales. Además, se necesitan instalaciones y sistemas adecuados para mejorar y utilizar estos nuevos combustibles. A pesar de estos desafíos, lo que estamos viendo es una revolución verde en acción. Cada avance en biotecnología nos acerca más a un futuro donde podemos respirar un aire más limpio y vivir en un planeta más saludable. La ciencia y la innovación están allanando el camino hacia una nueva era de la sostenibilidad. Así que te invito no solo a ser testigo de este cambio, sino a ser parte de él. Con cada pequeño esfuerzo y cada gran descubrimiento, estamos construyendo un futuro donde el CO2 no sea una amenaza, sino una gran oportunidad para crear un mundo mejor. Te doy infinitas gracias por haber visto este video y te invito a que te mantengas informado de toda la innovación y tecnología que está en desarrollo de la biotecnología en el área de la energía. Estoy segura que con los años vamos a poder ahorrar muchísimo carbono y vamos a poder tener un planeta que puede respirar mejor.